Reciban un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Con este problema damos inicio a nuestra serie de ingeniería electrónica y vamos a comenzar con unos videos repasando análisis de circuitos eléctricos. Es decir, análisis que por ejemplo no tienen amplificador operacional o diodo, por mencionar solo unos cuantos elementos electrónicos propiamente. Así que el repaso de los circuitos eléctricos nos sirve, mejor dicho, como base para el futuro análisis de los circuitos electrónicos. Nuestro primer ejemplo dice así: encuentra el valor de la tensión y corriente en cada resistor del circuito que se muestra a continuación. Bien, aquí tenemos entonces nuestro circuito con el valor de cada elemento, tanto la fuente constante de tensión como los resistores. Vamos a ver la estrategia para resolver este circuito. Primero vamos a cambiar los nombres de las resistencias por variables. Mejor dicho, vamos a cambiar los valores de la resistencia por variables. Luego tenemos que las resistencias 2, 3 y 4 forman una conexión delta. Esta conexión delta la vamos a convertir a una conexión estrella. Luego entonces reduciremos los resistores 34 y 6 a un resistor equivalente, el cual llamamos 346. Luego entonces se nos presenta una conexión estrella, la cual vamos a convertir a una conexión delta. Y finalmente tenemos una conexión de una resistencia 2, 3, 2, 4, que a su vez está en paralelo con otro par que a su vez están en paralelo cada par. A partir de aquí vamos a reducir automáticamente al circuito Thevenin, y a partir de aquí vamos entonces a calcular las tensiones y las corrientes de cada resistor. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer la conversión de delta a estrella. Para ello vamos a usar la fórmula. Esto va a ser cada par adyacente de resistores va a formar un resistor estrella. Así que vamos a denominar el primer resistor de la conexión estrella R23, que a su vez va a ser igual, de acuerdo a la fórmula, a R1 a R2 por R3 sobre la suma de R2 más R3 más R4. Bien, presionamos, vamos a cambiar a modo matemática. Presionamos la tecla Enter. Y en este momento Maple reconoce la nueva variable. Vamos a definir las otras dos resistencias de la conexión estrella.
La otra va a ser la conexión 2.4, si no me equivoco. ¿Sí? Simplemente cambiamos aquí. Y luego viene la conexión 3.4. Bien, en este momento Maple ya tiene almacenadas las nuevas variables, así que vamos a continuar con la transformación de las resistencias 3, 4 y 6 por su respectivo equivalente. Ambas resistencias se encuentran en serie. Luego esta resistencia equivalente la vamos a llamar R 346 y la misma simplemente va a ser la suma de R 34 más R6. Presionamos Enter. Luego entonces vamos a tener una conexión delta y vamos entonces a definir las nuevas resistencias equivalentes parciales. Vamos a definir en primer lugar, vamos a darle un nombre un poquito largo, la resistencia 23, 24, 233, 46. ¿Sí? La resistencia 23, 34, 6 más bien. Sí, porque esa resistencia no la hemos encontrado aún. De hecho, este cálculo lo vamos a hacer en este espacio aquí arriba. Esta resistencia es una resistencia que parte de una conexión estrella a una conexión delta. Luego, esa fórmula es igual a la suma producto en el numerador, suma producto de la resistencia 23 por la resistencia 346 más la resistencia 24 por la resistencia 346 más la resistencia
23 por la resistencia 24. Luego, como estamos calculando la futura resistencia 233,46, esa resistencia va a estar dividida por la resistencia 24. Vamos a darle enter. Y aquí Maple 2023 está reconociendo dicha variable. Vamos a copiar esta misma fórmula. Vamos a saltar varios espacios aquí. Y con esta fórmula vamos a calcular la resistencia 24346. Así que cambiamos aquí por 24. Y a ella se le opone en la conexión estrella la resistencia 23. Presionamos enter. Y finalmente vamos nuevamente a pegar nuestra fórmula para calcular la resistencia 2324. Y a esta resistencia 2324 se le opone la resistencia 346. Presionamos enter. Y de esta forma ya entonces tenemos las variables de la conexión delta. Bien. Finalmente vamos a calcular ahora sí la resistencia Thevenin, porque vamos a reducir el circuito a un circuito equivalente Thevenin. Y lo vamos a hacer de una forma, digámoslo así, bastante automática. Creo que ya hemos ganado buena práctica, así que vamos a atrevernos a hacerlo de esta forma. Bien, en principio esta resistencia Thevenin va a resultar de la reducción de dos resistencias en paralelo. Pero una de esas resistencias en paralelo, a su vez, está reducida a partir de un par de resistencias en paralelo. Así que esta fórmula va a ser R5 por R 23346 sobre R5 más R 23346. Luego esto va a estar multiplicado por el producto, mejor dicho, la equivalente de otras dos resistencias que se encuentran en paralelo, las cuales son R7 y R24346,
Y acá abajo esta suma también es R7 más R24346. Y luego aquí abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la suma de esta fracción compleja más la suma de esta fracción compleja. Y esto nos va a dar la resistencia Thevenin, o la fórmula, mejor dicho, de la resistencia Thevenin. Debemos haberlo cambiado a formato matemática. Simplemente vamos a cortar, cambiamos a matemática, pegamos y ejecutamos. Aquí tenemos entonces la fórmula de la resistencia Thevenin. Bien, algo muy importante es que debemos asignar los valores numéricos de las resistencias según nos los da el problema. Así que vamos a hacer esa tarea en este momento. R1 es 5 miliohms. 5 por 10 a la menos 3. R2 es 15. R1 5 por 10 a la menos 3. Creo que lo introdujimos correctamente. 5, el otro es 15. Luego la 3 y la 4 son 2 cada una. Y el resto son 3. Así que R2 es 15 por 10 a la menos 3. R3 es 2 por 10 a la menos 3. R4 vale lo mismo, así que vamos a copiar, pegar, y luego R5 es 3 por 10 a la menos 3. Y R6 y R7 también son 3 por 10 a la menos 3. Bien, ya hemos asignado los valores numéricos. Así que en principio lo que vamos a encontrar es la corriente de este circuito equivalente Thevenin, la cual vamos a llamar I sub S, o corriente de salida. Esa corriente de salida
va a ser igual, si aplicamos la ley de Ohm, a el voltaje de 5 voltios sobre la resistencia que resulta equivalente de la 1 y la resistencia Thevenin. Presionamos Enter. Vamos a pedirle a Maple que nos dé esto en valor decimal. Vamos a darle aproximación a 5 decimales. Bien, aparentemente hay una incógnita todavía que es la resistencia 3.4. Esa resistencia 3.4 debió haber resultado de la reducción de la 3 y la 4. Vamos a ver qué ocurrió aquí. Sí, aquí la resistencia 3.4 efectivamente debe ser esta que está aquí. No cambiamos el subíndice. Ya aquí colocó el valor numérico. Y vamos a ejecutar la última instrucción nuevamente. Vamos a aproximar este resultado a 5 dígitos en formato decimal. Y aquí tenemos entonces la corriente de salida, la cual es 827,75 amperios. Muy bien. Ya con esta corriente de salida podemos calcular voltajes y corrientes. Por ejemplo, podemos usar un divisor de corriente para calcular, un divisor de voltaje para calcular el voltaje en la resistencia Thevenin. Así que vamos a calcular ese voltaje, el cual va a ser el voltaje de salida, o sea, los 5 voltios por la resistencia Thevenin entre la suma de la resistencia 1 más la resistencia Thevenin. Presionamos Enter. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia Thevenin. Y vamos a darle aquí el 8,61 por 10 a la menos 1 voltio, ¿no? Luego entonces, si aplicamos lo que sería el divisor de corriente, porque podemos encontrar primero la corriente de Thevenin, el cual va a ser igual a el voltaje Thevenin
sobre la resistencia Thevenin. Y es efectivamente la corriente de salida, ¿no? Bien. Luego, si nos vamos a los circuitos hacia atrás, esta resistencia Thevenin salió de la reducción de las resistencias 2, 3, 2, 4 y las otras que estaban en paralelo, las 5 con la 2, 3, 3, 4, 6 y las 7 con la 2, 4, 3, 4, 6. Así que rápidamente vamos a calcular en base a divisor de corriente. Vamos a calcular el voltaje y la corriente, mejor dicho, con divisor de corriente vamos a calcular la corriente de la resistencia 2324, el cual va a ser I sub 2324 va a ser la corriente de salida por el cociente de la resistencia 2324 sobre la suma de ¿qué? La suma de la resistencia 2324 más la resistencia equivalente parcial de otras que estaban todas ellas en paralelo. Y esa resistencia equivalente parcial de aquellas que estaban en paralelo es simple y sencillamente la suma de las 5 en paralelo con la 23.346 y las 7 en paralelo con la 23.346, y esa suma es precisamente esta expresión que tenemos aquí. Así que simple y sencillamente la vamos a copiar y pegar aquí. Aquí tenemos la corriente 2324, pero esa corriente no nos interesa, sino que nos interesa la corriente de las resistencias finales, ¿no? Así que vamos a calcular ahora por divisor de corriente y vamos a tener que darle un nombrecito muy especial a esta corriente que viene. Para abreviar el nombre vamos a darle el valor de la corriente X, porque si no vamos a tener un nombre en subíndice muy largo.
Y esa corriente X va a ser esta misma fórmula, solo que el numerador ahora va a ser esta expresión. Presionamos Enter, ahí tenemos entonces la corriente X. Luego vamos a calcular las otras corrientes que vienen. Corrientes y voltajes. Por ejemplo, la resistencia 24346. Ajá. Bien, vamos a tener que ahora sí establecer igualdades, ¿no? Y ello lo vamos a dejar para el próximo video. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.